Bien, el trigo y la cizaña es una parábola que Jesús refirió a sus discípulos. Amén. Ya que vemos por qué es que es para los discípulos. Porque si ustedes ven allá en el versículo 36, hay una explicación sobre esta parábola. Y dice que los discípulos se acercaron a él y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Así es que por eso Jesús hablaba muchas veces a las multitudes. Luego hablaba aparte a los discípulos cuando eran enseñanza para los discípulos. Sí, amén. Ahora nos toca a nosotros oír esa enseñanza que Dios o Jesús dio para nuestra vida, para aplicarla en nuestra vida diaria y conocer acerca de lo que está por venir, de cómo Jesús, a través de estas enseñanzas, de estas parábolas, nos explica cómo serán los tiempos futuros. Amén. Tiempos en los cuales ya dio una revelación a través del apóstol Juan, el cual, estando prisionero en la isla de Patmos, recibió de parte de Dios la revelación de lo que habría que venir en los tiempos futuros. Así es que ahora vamos a ver cómo Jesús explica en esta parábola, ya que este capítulo de 13 es de varias parábolas, de varias enseñanzas, en las cuales Jesús siempre manifiesta a qué es similar el reino de los cielos. Por eso vamos a meditar de cómo Dios quiere que conozcamos las profecías de los tiempos futuros. Así que vamos a iniciar ahí en el versículo 24 de cómo Jesús explica esas enseñanzas comparándolos a tiempos actuales, en los cuales vemos ahí que antes de esta parábola está la parábola del sembrador, que es similar a la del trigo y la cizaña, solo que en esta explica la parábola del sembrador, cómo el hombre siembra y a dónde cae la semilla. Ahora el fruto que da lo explica ahí. Y ahora en el del trigo y la cizaña vemos cómo lo sembrado, que es la palabra de nuestro Dios, cae en el mundo. Ya que allí, como les digo, ahí en el versículo 36 en adelante está la explicación de cómo el campo es el mundo donde se siembra esa semilla. Entonces en el mundo se siembra la palabra. Y el resultado se va a ver al final. Cuando la palabra se siembra, dice ahí el sembrador que cae en varios tipos de tierra. En unos en tierra fértil, en otros en piedra. Al final dice que en el camino pasan los pájaros y se la comen. Y no da fruto. Pero en las otras da fruto. Ahora vamos a ver cómo en el trigo y la cizaña hay esa siembra y están juntos. Pero, ojo, no habla de la iglesia, ¿verdad? Sino habla que el sembrado o la siembra es en el campo, y dice que el campo es el mundo. Entonces vamos a ver cómo en el mundo Dios siembra. Por eso es necesario llevar el mensaje de salvación al mundo, ¿verdad? A predicar ese evangelio, porque Él para eso nos ha llamado, para sembrar esa semilla. Iniciemos ahí, versículo 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí habla de que es un hombre que sembró una buena semilla en el campo. ¿Y quién es bueno? La palabra nos dice de que bueno no hay ninguno, solo Jesús. Y Él es el único que puede sembrar una buena semilla. Amén. Así que por eso habla aquí, dice que haciendo la comparación a qué es semejante el reino de los cielos. Eso es lo que dice ahí. Dice que le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo.
Entonces, cuando usted y yo predicamos la palabra, estamos sembrando esa buena semilla. Y esa semilla va a dar un fruto. Y ese fruto va a crecer. Y ahí es donde empieza ya a crecer el trigo. Pero juntamente con el trigo va la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? Algo humano. Igual que muchas veces cuando se siembra, usted siembra frijol, siembra maíz, y siempre hay frutos que son buenos, no traen nada, se ve frondoso y por dentro no tiene nada. Así es la cizaña, algo engañoso, un fruto engañoso, que lo hace creer que es fruto, porque así se mete el enemigo en nuestra vida, haciéndole parecer bueno, pero por dentro no hay nada, solo maldad. Así que de eso vemos como este hombre, que es el que siembra la semilla, viene y siembra la semilla, pero dice en el 25, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Y por qué el enemigo siembra cizaña? Porque es la misión de él en este mundo. Porque él es el rey de este mundo. Por eso cuando fue destronado de los cielos, Dios le dijo, allá está tu rey. Porque sabemos quién era Satanás. Sabemos que era un ángel de luz. Pero por su orgullo, Dios lo destronó y lo aventó a la tierra. Quería un reino, ya está. Así que por eso es que el enemigo anda en este mundo, viendo a quién engaña. Porque él desde el principio es un mentiroso. Él siempre quiso ser igual que Dios. Y eso es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Y la gloria que nosotros estamos dándole aquí es para Dios. Así es que el enemigo, como es un mentiroso, siempre ha querido robar la adoración que usted y yo tenemos para nuestro Dios. La adoración Él la ha querido para Él, porque ha sido siempre envidioso. Y entonces, eso de que vea muchas iglesias adorando a Dios, ¿no le parece? ¿Por qué? Por la envidia. Porque Él se imagina en su mente y dice, esa adoración fuera para mí. Pero por eso es que es el trabajo que nosotros tenemos de sembrar esa palabra para que el enemigo no destruya lo que usted y yo sembramos cuando predicamos la palabra de nuestro Dios. Cuando se siembra esa semilla del Evangelio, un día va a dar fruto. Por eso es que dice que la palabra nunca llega vacía, ¿verdad? Cuando hay palabra siempre hay un fruto. Ese fruto será en el tiempo de la venida de Cristo. Ahí se va a ver. Así es que dice ahí que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermanos, así como nosotros sembramos la semilla o la palabra, así viene el enemigo poniendo también su semilla, la semilla de maldad en los corazones, más que todo de los creyentes. Porque al diablo no le interesa los que ya tienen. Por eso no le interesan a él los que andan en las discotecas, en las playas, regando. Y dice, esto ya los tengo. Pero los que están en las iglesias, a eso a él le interesa apartarnos. Para apartarnos de la comunión que nosotros tenemos para con Dios. Así es que usted y yo, esa es la lucha que tenemos a diario. De no dejarnos vencer por las mentiras del enemigo. Porque él es mentiroso desde el principio, ¿verdad? Él pecó desde el principio. Él fue el ángel el que inició el pecado de la rebelión contra Dios. Y dice también la palabra que cuando él se vino, dice que había convencido, tenía labia para convencerlo. Y dice que se trajo la tercera parte de los ángeles, que son los ángeles caídos.
Así es que, así hoy en esta tierra o en este tiempo, el enemigo siempre anda ahí. Siempre va a querer destruir la obra de Dios. Por eso usted y yo debemos de tener mucho cuidado. ¿Y cuál es el cuidado? El de no apartarnos de la comunión que tenemos con nuestro Dios. Porque cuando dejamos de hacerlo, el enemigo aprovecha y dice que hay espacio para entrar. Y por eso que él, donde haya un pequeño espacio, ahí se mete. Voy a contar una historia donde alguien dice que tenía un molino. Y en ese molino dice de que tenía una ventanita. Y hubo un tiempo en que cerca de ese molino había un camello. Y ese camello dice de que metía la cabeza por la ventana y le decía al dueño del molino: abrime, yo quiero meterme ahí para calentarme porque tengo mucho frío. Y dice que no le hacía caso el molinero. Y al fin de tanto de rogarle, dice que el camello le seguía insistiendo: abrímeme, yo tengo frío, no me consideras, que no sé qué, hasta que logró convencerlo. Y dice de que al final le abrió la puerta y ya no le metió solo la cabeza, sino se metió todo. Entró y ocupó todo el espacio y hasta le estorbaba al dueño del molino para descansar. Y entonces dice que le dijo: ahí, ¿no dijiste que solo una parte? Y yo: no, me voy a aguantarte, dice que le decía. Entonces se metió y si no te gusta, dice que le dijo: salite. Así es el enemigo, hermano. Usted le da un medio espacio y se mete. Y después ya no se va a salir, se hace el dueño. ¿Se han fijado que muchas veces con los alquileres de las casas así pasa? Alguien viene, alquila y le paga unos 3 meses y de ahí ya no le paga. Y le dice: sacame pues, dice. Y hasta lo amenaza: si no querés que te eche, ¿ah? Entonces, así pasa con el enemigo. Así es. Si usted le da medio espacio al enemigo en su corazón, en su familia, y lo digo por experiencia, que cuando hay espacios libres, el enemigo ahí se mete. Quizás no en mí, en mi esposa, sino en los hijos, donde es más fácil, quizás por la juventud, entrar. Por eso, si me ven, aquí no ando mi familia. Es bien difícil. Ya cuando crecen, yo decido, así como decía el hermano, yo decido si voy o no voy. Ya al final, ya uno los crió en el Evangelio. Al final, uno trató de hacer lo mejor. Porque por lo menos en lo que a mí me pasó, así es. Tratamos hasta donde la dominamos, quizás hasta que salieron de la universidad, de llevarlas en el camino de Dios. Ahí las mantuvimos, pero ya saliendo, hermano. Por eso yo miro al hermano Luis y digo: al hermano Luis le falta, digo, tiene que pasar por eso. Pero Dios es el que obra, hermano. Sí, amén. Entonces, al final, la palabra tiene que seguir obrando. Y el efecto lo va a hacer Dios, ¿verdad? Sí, amén. Por eso que la palabra dice al final: por su fruto los conoceremos. Y si vemos en esta parábola, vemos de que al final el que no da frutos es el que va a ser quitado. Sí, amén. Y va a ser echado al fuego. Y es alimento para el fuego, ¿verdad? El combustible que va a hacer que el fuego sea más grande. Pero eso es lo que tenemos que evitar en estos tiempos. Por eso es que hay que darle la gloria a Dios. Y mientras los hijos estén bajo dominio de uno, se puede. Pero ya cuando ya se sale de control, porque ya ellos ya se creen ya suficientes, autosuficientes. Sí, le decía yo al visito, ¿verdad? De que cuando ya uno tiene o quiere agarrar compromisos con la novia o tenerla como ya mujer, le digo yo, entonces es que ya sos autosuficiente. Ya no vas a depender de tus padres. ¿Por qué? Porque ya te alcanza para mantener la mujer, para mantener hijos.
para pagar casa, para comprar un carro. Si te alcanza para eso, dale. Pero mientras, hay que estar sujeto. Y en esta tierra, igual nosotros somos hijos de un Padre. Pero nuestro Padre nos tiene que seguir guiando. Sí, amén. Hasta el tiempo del fin. Por eso es que tenemos que aprender de las enseñanzas que Dios escribió en este libro. Así que sigamos avanzando y dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Entonces así hace el enemigo, ¿verdad? Viene, usted duerme tranquilo y dice: mañana será otro día, primero Dios. Pero no sabe qué prueba viene. No sabe qué situación complicada le espera. Pero uno siempre confía en Dios. Al final, las cosas que pasan van a pasar porque Dios las va a permitir. Amén. Corintios 10:13 dice de que no hay prueba que no sea humana. Y que dice que nadie va a ser probado más de lo que puede soportar. Amén. Y que junto con esa prueba dice está la salida. Sí, amén. Entonces, pero la salida la tenemos ¿a dónde? Solo en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, hermano, vamos a tener siempre la victoria. Pero hay que luchar. En esta tierra tenemos una lucha a diario. ¿Por qué? Porque el enemigo ahí anda. El enemigo siempre quiere sembrar la semilla. Pero no semilla de amor como nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esencia del amor es Jesús. Eso es lo que Él demostró al morir en la cruz del Calvario. Porque Él amaba tanto al mundo y dijo: yo doy mi vida. Porque ya Dios le había puesto el plan. Desde el momento que Dios hizo al hombre, sabemos de que también el hombre iba a fallar. El hombre como humano iba a pecar. Entonces también Dios, en su finito o infinito conocimiento, ya tenía el plan perfecto para salvar a la humanidad del pecado. Así que, siendo Dios el único sabio, el que lo conoce todo, la omnisciencia de Dios, Él ya tenía ese plan y dijo: con esto voy a salvar al mundo, porque el mundo va a fallar, el mundo va a pecar. Y así fue que allá en el Edén, en la creación, Él ya tenía en su mente ese plan. Cuando el enemigo creyó que ya había destruido la raza humana y toda su descendencia con el pecado al meterse al jardín del Edén a engañar, él creyó que dijo: ya la hice. Mas no contaba con el conocimiento de Dios, que Dios lo conoce todo. Y así como el enemigo creyó que había tenido la victoria al convencer a Eva y decirle: come ese fruto, no vas a morir. Claro, ellos esperaban morir carnalmente, ¿verdad? Mas no espiritualmente. Cuando vieron que comieron el fruto y no pasó nada, bueno, no murieron. Ya vieron que les dije, les dijo Satanás, no iban a morir. Pero claro que murieron espiritualmente. Por eso es que ahí, cuando Dios llegó y le dijo a Adán: Adán, ¿a dónde está? Y respondió: aquí estoy, Señor. ¿Y qué estás haciendo? Estoy escondido porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Comiste del árbol del fruto prohibido. Así es que, hermanos, el pecado avergüenza. El pecado da miedo. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho no agrada a Dios. Cuando uno anda en pecado, sabe que no anda bien con Dios. Y eso es lo que le pasa muchas veces al hombre. Y por eso que muchas veces, muchos no quieren acercarse a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo andan. Por eso es que es bien difícil que alguien que ya haya estado en el Evangelio y haya caído vuelva a levantarse. Comentaba con una señora, una hermana de la Elín, parece que era. Estuvimos en el seguro y me comentaba la situación.
Entonces al final yo seguí hablando con ella del Evangelio, de la palabra, y que aún en esta pandemia Dios ha sido fiel y que pruebas siempre hay. Claro, le digo, siempre van a haber pruebas en esta tierra, le digo. Porque así tiene que ser, le digo. Dice la palabra que vamos a ser probados como el oro. Y yo no le había dicho que yo predicaba la palabra, y me empezó a contar, y a otra señora también, de que aún, dice, en esta pandemia muchos se han quedado. Así es, le digo yo, pero Dios tiene el control siempre, le digo. Dios sabe si en qué momento Él puede quitar estas enfermedades. Sí, me dice, por eso yo no me he apartado. Y entonces comenzó a decir que hay algunos, dijo, que andan mal con Dios y aún así, dice, creen que andan en lo bueno. Por ejemplo, dijo ella, conozco hombres, decía, que tienen su hogar y tienen otra mujer y tienen otros hijos. De esos hay varios, le dije yo. Pero que después pasó la otra señora al seguro, estaba ahí en el seguro, y dijo, vaya, hoy sigamos platicando de la palabra de Dios. Sí, me dijo, va. Entonces hay que glorificar a Dios, le decía yo. En lo bueno y en lo malo, le digo, porque si no, mire Job, ¿qué le pasó con la esposa? La esposa le decía, maldice a tu Dios y muere. Sí, me dijo, muchas veces así pasa. Yo no me he apartado, me decía, pero ya he predicado la palabra, ya he ganado alguna alma, alguna vez. La verdad, no me acuerdo. A eso quiere decir que no, dije yo. Vale, yo sí tengo el privilegio, le digo, de predicar la palabra, porque hay que servirle a Dios en algo. Qué bueno, entonces ella ya cambió. Entonces, después de estarme contando de que ella conocía a otros hombres, ya me contó la situación, como que yo era el consejero. Ya me contó su situación, que al final, ese hombre que dice que estaba en pecado era el esposo de ella. Y ella es la que vivía esa situación. Ella es la que me dice que el esposo ya nunca iba a la iglesia, ella no ha dejado de ir, pero que el esposo ya desde el 2010 ya no iba. ¿Y qué pasó? Le digo, a ver qué pasó, me dijo, quizás yo me descuidé. Entonces es un descuido. Yo me descuidé, me dijo, ya está hace el año pasado, me dijo, me he dado cuenta que como una jovencita de 14 años, me dijo, tiene 2 hijos. Le digo, pero, ¿y usted qué ha pensado? Yo solo sé que no quiere venir a la iglesia, cuando yo le digo. Cuando yo diga voy a ir, dice que le dice. Le digo. Y entonces, ¿usted qué ha pensado? Pues si esa es la duda que a veces me entra. ¿Y usted qué cree? Me dijo, ¿qué puedo hacer? Le digo, hay que acordarse del proverbio ahí, le digo, que dice que la mujer sabia edifica su casa. Y así me estuvo contando, y entonces, ¿cómo está su comunión con Dios? Pues le digo yo, porque según es la comunión con Dios que el hombre o la mujer tiene con Dios, así es la bendición que llega. Si la comunión que yo tengo con Dios es al tiempo, la bendición así tarda en llegar, le digo yo. Entonces, si usted quiere que cambie, mantenga una comunión más íntima con Dios. ¿Cuántas veces hay ayunado? Son contadas, pues así es la bendición. Y si usted quiere que obre en su casa, le digo, comience por eso, a orar más seguido, le digo, a ayunar, le digo, métase con Dios, que Dios le va a dar la respuesta. O sea, ahí no se trata, le digo, de que usted diga me voy y el que quede, le digo. Si usted permanece en la palabra, le digo, usted sabe qué es lo que hay que hacer, le digo, poner todo en las manos de Dios. Y ese es el consejo para todos. Poner todo en las manos de Dios, porque Él es el que puede resolver las cosas. Así que ahí la estuve aconsejando yo, hay que buscar a Dios, que se metiera con Él cada vez más y más cada día, porque eso es lo que necesitamos. Tener una buena comunicación con Dios, como muchas veces debe de ser en el matrimonio. Cuando el hombre y la mujer no tienen comunicación, las cosas van separándose. Ya no hay esa confianza. Así es que, así es el enemigo, hermanos, que ahí obra. Por eso que les digo yo, de que han pasado 10 años, que dijo ella, desde el 2010, ¿y qué pasó? Yo me descuidé. Claro, usted le dio espacio al enemigo.
Y ese espacio es el que no tenemos que darle al enemigo. ¿Por qué? Porque aquí dice que este hombre sembró la buena semilla, pero el enemigo llegó y sembró la semilla. Semilla de maldad, semilla de división. ¿Qué es lo que quería el enemigo? A que hiciera lo que los discípulos le dijeron a Jesús: arrancamos la cizaña. Pero Jesús en su sabiduría les dijo: no la arranquéis, porque al arrancar también el trigo. Entonces no se puede, ¿verdad?, separar o el hombre decidir quién es salvo o quién no es salvo. Si al final Dios va a decidir el momento. Por eso es que las enseñanzas de Cristo hay que entenderlas como Él quería que las entendiéramos. Entonces hay que ponernos en la mente de Cristo como Él pensaría. Pero para eso hay que pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Así que veamos ahí, dice el versículo 26, dice: cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahí aparece, ¿verdad? Entonces así aparecen los problemas en nuestra vida. Que los reclamos, que los vecinos, o en el trabajo, o donde quiera que andamos, siempre sale algo. Y por eso muchos dicen: no falta el pelo en la sopa. Que si es el enemigo el que trata de desviar la atención. ¿Por qué? Porque no le parece nuestra adoración para Dios. A medida que nosotros tenemos más acercamiento con Dios, el enemigo va a estar más constante. Y por eso es que aquí la enseñanza dice que apareció también la cizaña, símbolo de maldad, símbolo de vanidad. No hay nada. Se presenta como una falsa imagen. Así es que por eso dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció también la cizaña. Entonces cuando el fruto de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas se vea, también va a aparecer el enemigo queriendo destruir la obra de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que luchar. Y por eso digo que es una lucha constante, a diario, de no apartarnos de la palabra. Versículo 26 dice, 27, perdón. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ahí está la duda, ¿verdad? La duda que el enemigo siembra. ¿Por qué? Porque él quiere que usted se aparte. Él quiere que haya esa disensión, esas divisiones. El enemigo hace muchas veces, no son para bien. ¿Por qué? Porque las divisiones debilitan, se hace más débil. Por eso es que cuesta mantenerse firme, porque el enemigo ahí está tratando de hacer esa división. Y por eso dice: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? ¿Quién la sembró? ¿Que no fuiste vos el que sembraste? ¿Cómo que nació eso ahí? Pero como aquí dice que es el enemigo. El enemigo, dijimos que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Y si alguien se descuida, lo devora. Entonces ese descuido es el que dijimos que es el espacio por donde le damos entrada al enemigo. Es la puerta para que él entre. Por eso usted y yo no debemos de tratar de dejar espacios abiertos donde puede entrar. Por eso que es bueno tratar de mantenerse unido. Tengo que me comencé a congregar en el tabernáculo y ahí oí yo cuando se decía del altar familiar. Para la gloria de Dios todavía lo estamos haciendo en la casa. Antes de acostarnos siempre dejamos el capítulo. Ahí lo leemos con los que están o con los que no están. Oramos por ellos, para que Dios siempre tenga misericordia. Ya sea yo, mi esposa, incluso mi esposa, cuando yo trabajaba la semana de noche, ella siempre lo hacía. Y yo le dije: no dejes de hacerlo. Y ella siempre seguía. Y hasta ahorita lo mantenemos, ya sea 1, 2 o 3, hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que Dios sobre. Y el enemigo
se vaya alejando. Así es que eso es bueno hacerlo en familia. ¿Por qué? Porque Dios así nos mantiene unidos. Siempre hay momentos de oración. Así es que por eso dice, y veamos el versículo 28, dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Porque uno en su mente carnal así piensa. Que piensa que tiene la solución. Así como le dijeron los siervos a Elías. ¿Quieres que, con los discípulos a Jesús, que mandemos fuego y lo destruyamos? Así como Elías destruyó a los profetas. Así le dijeron a aquellos de que cuando Jesús mandó a sus discípulos a la misión de los 70, y le dijo que unos hasta predicaban y no eran de él. Y le dijo, ¿quieren que vayamos y lo destruyamos? Entonces Jesús le dijo no. Porque es la sabiduría de Dios, hermanos, la que tenemos que nosotros esperar en Él. No vamos a discernir con nuestra carne. O sea, nosotros siempre pensamos humanamente y vemos humanamente hasta donde nuestros ojos llegan. Pero Jesús ve más allá. Y nosotros no alcanzamos a ver ni siquiera una parte mínima de lo que Jesús alcanza a ver más allá de nuestra vista. El ojo de Dios está en todos lados. Ve lo que viene, lo que va a venir, lo que va a ser. Y eso es lo que le dijo al apóstol Juan, allá en la isla de Patmos. Escribe las cosas que han de suceder, los tiempos futuros. ¿Por qué? Porque Él ya vio el futuro. Porque Él ve todos los tiempos. Porque Él es eterno. Y la eternidad, eso es, ¿verdad? De que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y por eso dice la palabra que Él ya perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Pero a nosotros nos toca mantenernos firmes. Así que los discípulos dicen que cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. Perdón, estoy leyendo otra cosa. Ya el enemigo le dijo que me quiere ya confundirme. Entonces en el 28 estamos. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces el enemigo quería que los discípulos hicieran eso, porque no le parecía la semilla que Jesús sembró. Entonces los discípulos estaban actuando, como les digo, carnalmente. Y le decían, arranquemos esto y se acaba. Y Jesús en su sabiduría les dijo en el 29, que les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Entonces, hermano, usted y yo hemos recibido la semilla y damos ese fruto. La palabra nos dice que por tu fruto los conoceréis, ¿verdad? Entonces, dice aquí que el enemigo quiere arrancar de ustedes esa buena semilla, esa buena siembra que Jesús ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que pasó aquí. Que los discípulos vinieron y querían actuar a su forma. Y pensando como piensa el enemigo, que a él así piensa, el diablo, en su carne. Y el enemigo se alegró y dijo, ya van a arrancar todo. Ya se va a ir parejo todo. Y eso es lo que Jesús le dio a conocer. No puede ser, le dijo, que ustedes arranquen eso y juntos se va el uno y el otro. Como cuando el creyente está con el que no conoce a Cristo, con el impío. Y viene el impío, viene y le habla y le dice, ¿qué estás haciendo? No, hombre, ya no vayas allí. Eso es bien aburrido, déjate apartar de estas cosas que según ellos es agradable. Porque eso es lo que le cuesta al hombre, apartar de su mente cuando está en el mundo. Cuando alguien viene y le habla de Cristo y dice, pero hay que dejar esto y esto y esto y un montón de pretextos. ¿Qué es lo que el hombre no quiere dejar? ¿Por qué? Porque según él, esas cosas son buenas, ¿no? Las cosas del mundo, dejar la fiesta, las tradiciones.
Esas cosas para ellos es agradable, pero para Dios no, ¿verdad? A Dios no le agrada que el hombre camine con sus tradiciones. ¿Por qué? Porque Jesús mismo les dijo: a causa de vuestras tradiciones ignoráis la palabra de Dios. Y si nosotros nos basamos en las tradiciones, ¿qué estamos haciendo? Estamos ignorando la palabra. Por eso que ese pleito también lo tuvo el apóstol Pablo allá con Bernabé y Pedro en el Hechos 15, ¿no? En el concilio de Jerusalén. No llevémoslo a Jerusalén. Esa situación de que el hombre o es salvo por gracia o por la fe o por obras o por la ley. En eso es que el enemigo obra. ¿Por qué? Porque los fariseos siempre querían poner esas cargas al hombre para poderle decir: no puede ser salvo si no os circuncidáis, si no cumplen la ley, si no descansan el día de reposo. Entonces, esas cuestiones son las tradiciones, son las cargas que Jesús dijo: ponéis cargas al hombre que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces, si ni ellos cumplían o podían cumplir la ley, ¿cómo querían ponerle a la gente esa carga? Por eso Jesús les dijo que ellos ni dejaban entrar, ni ellos podían entrar. O sea, ellos no entraban ni dejaban entrar nada. Y muchas veces así nos pasa, ¿verdad? Nosotros queremos poner cosas que mire, que hay que hacer esto, sí, es para apartarse del mundo. Sí, es un proceso, pero ese proceso ya no es del hombre. ¿Por qué? Porque el trabajo del hombre es llevar el mensaje de salvación, sembrar la semilla, sembrar el evangelio, la palabra. Pero ¿quién da el fruto? Nuestro Dios, a través del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra en aquel que no ha creído, porque la palabra nos dice de que en el Evangelio de Juan, de que Jesús se iba, pero nos dejaba el Consolador, y Él nos guiará, decía, toda verdad. Él convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Entonces Él convencerá, no es el hombre el que va a convencer, sino el Espíritu Santo de Dios. Bien, terminemos en el último versículo y dice: dejad crecer, dice, juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, dice, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahí está, ¿verdad? Eso nos indica que la separación no la va a hacer el hombre. El hombre no puede tomar una decisión sobre quién entra y quién no entra al reino de los cielos, sino el mensaje es el que hay que predicar. ¿Y quién va a dar el último? O, como decía el pastor Beltrán, ¿quién va a decir de quién son las mulas? Es el que presente, decía, el papel. La carta de venta, cuando dice que allá en las alcaldías de Chalatenango, donde él vivía, dice que recogían el montón de animales, las mulas, los caballos, los bueyes, y decían: vaya, hoy vamos a ver de quién son las mulas, de todos los que habían recogido. El que presentara la carta de venta, ese era el dueño. Así iba a ser Cristo con el pueblo de Dios. Cuando se pase esa lista y no nos encontremos o no se encuentre alguien en ese libro de la vida. Esa es la enseñanza que Jesús quiso dar a sus discípulos. Por eso dice que la separación la va a hacer Él. No es el hombre el que va a hacer la separación. Y allí Dios va a dar al hombre según su fruto. Amén. Y por eso dice: y al tiempo de la siega, yo, dice, diré a los segadores: hacer la separación, recoger primero la cizaña, quite lo malo. Entonces el tiempo del juicio. Quitar lo malo, dice, recoger la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Ahí está, ¿verdad? La recompensa para aquellos que siempre negaron a Cristo. Los que no quisieron nada con Cristo, a pesar de que la palabra se habló o la semilla se sembró. Entonces dice: pero recoger el trigo en mi granero. Ahí está, donde todos aquellos que hayamos creído en Cristo, allí se va a ver el fruto. Y ese fruto es el que Él viene y dice: pasar para acá. Porque la palabra nos dice que hay dos caminos. Está la puerta angosta y la ancha.
La puerta ancha dice que caben todos, así como el camello. Después que le abrieron ya no metió solo la cabeza, sino se metió todo y ahí se acostó. ¿Y quién lo sacaba? Y el dueño le dijo, salite vos. Pero Jesús es justo, es el juez justo, hermano. Y por eso es que Él es el que va a dar esa decisión en el día del juicio. A eso se refieren estas enseñanzas de cómo Jesús compara el reino de los cielos a qué es semejante y de qué forma el creyente va a dar buenos frutos y va a ser apartado. ¿Apartado para qué? Para el reino de los cielos, y el otro para echarlo al infierno. Así que, hermanos, la gloria y la honra es para Dios. Ahí estuvo la palabra. Dios ha sido fiel y tratemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Para que cuando Cristo venga no vayamos a ser como la cizaña, que nos va a apartar primero, ¿verdad? Y de allí nosotros vamos a entrar y nosotros solo veamos. Así es que la cizaña dice que va a ser quemada, echada en el fuego. El malo así va a ser, el que nunca quiso nada con Cristo. Pero usted y yo démosle la gloria a Dios, porque Él nos ha permitido hasta aquí mantenernos firmes en su camino. La gloria y la honra es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre.